En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26. Dice así: No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco, y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún así seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos a la reflexión del día de hoy, versículo 20. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. El Señor Jesús ora por nosotros, por mí, por ti, por todos los que creerán en Él, por todos los que ya han creído. Esto nos tiene que llenar de un consuelo al saber que el Señor Jesús pensó en nosotros antes de que existiéramos. ¿Y cómo puede ser posible que piense en nosotros antes que existiéramos o naciéramos? Es Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. El buen Dios nos ama tanto, nos abraza con su misericordia y quiere lo mejor para nosotros. Así que ahora nos toca también orar por otras personas, orar por la familia, por los amigos, por los conocidos, por los que se cruzan en nuestro camino. Una sencilla, bonita y bondadosa postura de parte de Dios que debemos de seguir. Dice el versículo 21, te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Nuevamente, Juan, el evangelista y apóstol, retoma el tema de la unidad. La unidad que el Señor Jesús desea no es algo meramente superficial, no es estar juntos, no, unidad, algo más profundo, más íntimo, dentro de esa relación que Él tiene con su Padre. Y aquí nosotros también tenemos que trabajar en cultivar esas relaciones, esos vínculos con los demás, para que nos lleven a la unidad. Donde hay unidad, hay verdad. Donde hay unidad, hay perdón. Donde hay perdón, hay amor. En la medida que trabajemos y vivamos delante de Dios, tienen que darse estos accidentes, porque así se le llama dentro de la postura filosófica, como características, como extensiones o como resultados, si tú quieres aplicarlo, dentro de la relación con Dios
se tiene que dar la verdad, el perdón y el amor. Yo por eso enfatizo mucho a los matrimonios para que vivan en esa unidad con Dios. Y en la medida que vivimos en la unidad con Dios, siendo sinceros, siendo humildes, siendo transparentes, podemos entonces vivir en la verdad, en el perdón y en el amor. Dice en ese mismo versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. La credibilidad del evangelio, o que los demás crean en el evangelio, depende también de cómo lo vivimos, de cómo estamos compartiéndolo. El testimonio atrae, convence, conecta, engancha más que los discursos. Testimonio, vivir, esa frase clásica. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén. La unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús sabe que los demás pueden creer o no en el mensaje cuando vean los resultados. En el versículo 22, les he dado la misma gloria que tú me diste. Aquí el Señor Jesús nos comparte su gloria. En este caso, ¿a qué se refiere? Se refiere a su presencia. Él nos regala su presencia, su espíritu, su misión. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. El Señor nos comparte de lo que es, de su amor, y podemos tener eso que Dios nos comparte. El Señor Jesús nos comparte su palabra. Nosotros, al recibir la palabra, estamos viviendo en Él. El Señor Jesús nos comparte su vida. En los sacramentos, nosotros recibimos a Dios. En la oración, nosotros recibimos a Dios. Y entonces se aplica esto: les he dado la misma gloria que tú me diste. No hay que vivir como si no tuviéramos nada especial. Dentro de cada uno de nosotros tenemos esa dignidad del amor de Dios, de su presencia. Por lo tanto, también debemos de esforzarnos en vivir como verdaderos hijos de Dios. Dice ahí ese mismo versículo 22, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. La unidad, entonces, remarcando, porque es el tema central, no se basa en acuerdos humanos, sino en compartir la vida de Dios. Participar de los sacramentos, donde se hace real esa comunión con Dios y con los demás. Hablar de los sacramentos es hablar de la profundidad, de lo sublime de Dios. Allí es donde vamos a unirnos con Él para después unirnos con los demás en la medida que se viva la caridad, el amor, la paciencia. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. La presencia de Cristo en nosotros es lo que nos transforma y nos hace verdaderamente hermanos. Quizá muchos de nosotros tenemos esta idea, que haciendo una oración podemos transformarnos. Regularmente me llegan a mí estos mensajes o preguntas: ¿cómo le hago para cambiar? Yo tengo esta necesidad de cambiar. Dígame qué oración hago para cambiar, porque yo tengo la intención de cambiar. Yo quiero dejar esta vida de pecado. Yo quiero tener una vida entregada a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué oración hago? ¿O a dónde voy? ¿O qué busco para que mi vida se transforme? Porque no quiero ser esto que no quiero. Quiero ser lo que Dios me pone en mi mente, en mi corazón, pero no puedo. Me he esforzado, pero no puedo. ¿Hay algo que se pueda hacer o decir para que ya no tenga esta inclinación a la debilidad, al pecado? Yo creo que el resultado está aquí. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste. La presencia de Cristo en nosotros es lo que nos transforma. Entonces, ¿cómo luchamos? Porque si nosotros no luchamos, si nosotros ya no tenemos fuerza de voluntad, hay que trabajar en ella. Y para trabajar en ella necesitamos del sacrificio diario, de la mortificación diaria y no del contentar el ego, de contentar el gusto, de buscar el placer.
porque mi mente dice, ya tengo que dejar eso, pero yo no hago un ejercicio de mortificación, limitándome o apartándome de lo mínimo, pero que me atrae. No voy a tener fuerza de voluntad. La persona que quisiera una oración como forma mágica de desprenderse de la tentación o de desprenderse de lo que le atrae como placer pero que le debilita, en realidad no existe. Y si en su caso la persona supone en el hecho de yo lo quiero tener, esa persona realmente está teniendo un pensamiento de superstición. El pensamiento de superstición es aquel que formula una idea y cree que si dice o que si hace cierto tipo de cosa o hace cierto tipo de ritual, las cosas que no quiere se van a ir, las cosas que no le gustan se van a ir y ya no sentirá nada. Pero eso es superstición. La superstición es contraria a la fe cristiana. Aquí es gracia de Dios. Sostengo a Dios en mi vida, me alejo del pecado y la presencia de Cristo en nosotros es lo que nos transforma. Entonces hay que dejar que Cristo viva en nosotros. ¿En dónde? En mis decisiones, en mi carácter, en mis pensamientos, en mi relación con los demás. Y en la medida que Cristo viva en nosotros, en esas decisiones, en ese carácter, en esas palabras, en esos pensamientos, en esas relaciones, esa transformación se estará dando paulatinamente, interiormente, y va a generar fortaleza, a manera que yo entonces pueda apartarme de lo negativo, de lo complicado, de lo difícil. Es un esfuerzo de todos los días. El Señor Jesús nos enseña ese camino de mortificación. Hay demonios que solamente se expulsan con oración y con ayuno, pero no queremos sacrificarnos y tampoco hacemos realmente oración. A veces hacemos rezos, cosas inmediatas, formular una pequeña oración de escasos segundos, a veces minutos. Y queremos que con eso realmente se dé una transformación en nuestro interior. Hay una equivocación de pensamiento y no estamos mencionando que Dios no es todopoderoso. Claro que Dios es todopoderoso, pero el Señor, el buen Dios, trabaja con nosotros en la medida que nosotros también trabajamos con su palabra. Habrá personas que podrían estar luchando día con día, caída levantada durante muchos años. Dígase de Santa Teresa de Ávila, más de 20 años insistiendo en una oración que le sabía como chupar un clavo, pero ahí se mantenía esta mujer haciendo oración. La madre de el obispo Agustín, San Agustín de Hipona, años haciendo oración y lágrimas. Constancia le llevó a alcanzar lo que su corazón deseaba y anhelaba, que su hijo se convirtiera a Cristo. Y cuando pudo verlo, exclamó: ahora sí, mi vida en este mundo ya no tiene sentido porque la misión se completó. Pero es un trabajo conjuntamente, porque hasta en eso queremos alcanzar frutos espirituales sin esfuerzo personal. No es que el esfuerzo personal nos haga alcanzar los frutos espirituales, pero Dios nos solicita nuestra participación. Dice el mismo versículo 23, que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Dios te ama, me ama con el mismo amor con que ama a su propio Hijo. Nosotros somos hijos adoptivos en el Señor Jesús, pero así como lo ama Él, nos ama a nosotros. Yo te invito a que deposites tu confianza en Dios. No estás abandonado ni olvidado. Eres amado profundamente. Transmite ese amor en tus relaciones. De lo que esté lleno tu corazón tienes que compartir. Versículo 24. Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar para que vean mi gloria. La gloria que me has dado. El Señor Jesús en este versículo desea que estemos con Él por toda la eternidad. Y el Padre ama tanto a su Hijo que le concederá lo que pide. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos y luchar con esas debilidades y pecados que tenemos.
Su amor, el amor de Cristo, no es temporal, es eterno. Se tiene que vivir, caminar con la esperanza del cielo. Tus decisiones diarias deben orientarte hacia esa meta, vivir con Dios para siempre. Dice el versículo 26, les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. ¿Cuál es el verdadero rostro de Dios? El verdadero rostro de Dios es amor y misericordia. Les he dado a conocer quién eres. ¿Quién es Dios? Amor, misericordia, cercanía. Y solamente podemos conocerlo en la medida que nos relacionemos con Él. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine para entender y vivir esta palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú. El próximo sábado 7 de junio vamos a estar en el noviciado MSP en Tonalá, Jalisco. Es fácil de llegar a ese lugar, solamente busquen noviciado MSP Tonalá. La vigilia de Pentecostés comenzará a las 6 de la tarde y va a terminar a la medianoche. Si quieres más informes, vamos a dejar la imagen o el póster o el diseño en nuestro Facebook o en nuestro Instagram para que marques o mandes un mensaje y te den más información. También decirte que vamos a estar allá en California, en el sur El Monte, California, ahí cerquita de Los Ángeles. Sábado 21 de junio, de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, en el salón de la parroquia La Epifanía. Por ahí primeramente Dios nos encontramos, sábado 21 de junio, cerca de Los Ángeles, California, en el sur El Monte, parroquia La Epifanía. Es importante que nosotros conozcamos lo que es la historia de la salvación.
los personajes que llegan a participar en ella, porque así nos podemos identificar con uno de ellos y de esta manera podemos ver hacia dónde estamos caminando y si es necesario corregirnos. La pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿cómo se llamaba el padre de Juan el Bautista? ¿Cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Recuerda que Juan el Bautista es primo hermano de Jesucristo. Pero dime, ¿cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? ¿Malaquías, Samuel o Zacarías? ¿Malaquías, Samuel o Zacarías? Si dijiste Samuel, pues bueno, Samuel es del Antiguo Testamento. Si dijiste Malaquías, también Malaquías es del Antiguo Testamento. Pero si tú dijiste Zacarías, entonces quiere decir que ya conoces algo de la historia de la salvación y también conoces algo de la familia de Jesucristo. Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Lo podemos verificar ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Zacarías, cuando recibe el anuncio de parte de un ángel que va a ser papá, no la cree. Pues no cree este mensaje y por lo tanto se queda mudo. Por eso te mencionaba que es importante conocer lo que es la historia de la salvación y ver si nosotros también nos podemos comportar como alguno de ellos e identificarnos que cuando llega Dios nos da un mensaje, no le creemos. Hay que creerle a Dios y sobre todo hay que cumplir con lo que Dios nos pide. Nuestro correo electrónico es modestoradio@gmail.com. Si ustedes nos mandan una situación o una pregunta, podemos responderla en el programa de radio. Si nos estás escuchando en vivo, podrás escuchar la respuesta. No decimos tu nombre, no damos datos específicos para que la gente no ubique. Solamente planteamos una situación. Como quieras, si nos mandas un correo, te regresamos la respuesta diciéndote en qué día estamos leyendo tu situación en la radio, para que también la respuesta pueda ayudar a otras personas que estén en una misma situación. Acuérdate, el correo electrónico modestoradio, todo junto, modestoradio@gmail.com. Y cuando nos mandes tu situación o tu pregunta y la contestemos en el programa de radio, te mandamos de regreso el link para que escuches la respuesta en ese programa.